Dicen que es cosa de gringos, que vino con los inmigrantes. Otros dicen que no, que lo trajeron los negros, que llegaron como esclavos. Lo que es seguro es que esto fue lo primero que vio al nacer. Un puerto, un río, su casa. Al principio la cosa fue más o menos así, una melodía achacona y desbordada que golpeaba justo acá, en medio del pecho. Hasta que un buen día el tango tuvo letra, tuvo quien lo cantara y dijera, cantor de tango soy. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor. El polaco Roberto Goyeneche, homónimo de su tío, compositor de tangos, fue, seguramente sin habérselo propuesto, maestro de cantores. Un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que Y todo comenzó acá, en la línea 19, donde el polaco manejaba su querido bondi. Y claro, mientras manejaba, cantaba. Perfumes de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Los que arribamos al tango a partir de la década del 70, admiramos y aprendimos de él el fraseo, la forma de decir el tango. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Parece ser, según cuenta la historia, una madrugada de 1951, mientras el polaco terminaba la última vuelta de su recorrido, un trasnochado pasajero le pidió que levantara el volumen de la radio. Y el polaco le dijo, el que canta soy yo. Este trasnochado pasajero era el señor Justo José Otero, representante del maestro Horacio Salgán. El polaco le dio su boleto, cuando subió seguramente el señor, y muy posiblemente ese boleto haya sido Capicúa, porque a partir de allí cambió la suerte del polaco y cambió también la historia del tango para siempre.
Muy bueno, maestro, ¿eh? Roberto Goyeneche, que había ganado un concurso de cantores en el Club Federal de la calle Conde, comenzó a cantar tangos con Raúl Kaplún, pero con orquesta comenzó a cantar hacia principios del 1950, nada más y nada menos que con Horacio Salgán, compartiendo escenario con otro colega, el Paya Díaz, precisamente quien lo bautizaría el Polaco. Para 1953, Goyeneche ya había grabado algunos discos, pero parece ser que al Polaco le costaba largar el colectivo, su vida de familia, de barrio, de laburante. Cuenta Salgán que el Polaco en esas interminables giras venía, se cantaba unos tangos, se iba a dar unas vueltas con el colectivo, con su amado colectivo 19, y volvía para cantar finalmente. Hacia 1956, Aníbal Troilo lo incorpora a su orquesta. Un poco reticente, Pichuco decía, ¿cómo voy a poner un cantor con pinta de cowboy? Pero finalmente lo incorporó a la orquesta y esa fue la consagración del Polaco Goyeneche. Según el Polaco, Pichuco le decía al público, hay que contarle historias. No te preocupes por cantar, de eso se encarga la orquesta. No quiero que cantes, quiero que digas. Y evidentemente, el Polaco le hizo caso. Y cuando de los bandoneones se oye chapullo de un tango, pobre papusa de barro, sienta en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Solo son sinsabores que la invitan a llorar. Estuvieron juntos casi 8 años. Cuenta la historia que Aníbal Troilo, según era su costumbre, y frente a semejante éxito, le aconsejó, lo instigó al Polaco para que se lanzara como solista. Pero al Polaco le costó. A partir de ahí fueron 2 años de sequía, donde Roberto Goyeneche pensó que su carrera se había acabado. Incluso pensó en volver al colectivo, a la línea 19. Hasta que la RCA Víctor, cuando no, lo invitó a grabar discos como solista con la orquesta de Atilio Stampone. A partir de ahí es donde aparece el Goyeneche con ese fraseo vacilante, mordiendo las palabras, remarcándolas, desgarrándose. Ahí, justo ahí, es donde aparece el Goyeneche maestro de cantores. El Polaco Goyeneche empezaba a dar lecciones de canto. Mientras tanto, en un bar de Chacarita, Julio Sosa deslumbraba con una voz recia y varonil. Como casi todo argentino famoso y exitoso, Julio Sosa nació en Uruguay. Llegó a Buenos Aires en 1949 y debutó en una de estas 4 esquinas de la avenida Córdoba y Jorge Newbery, más precisamente en esta, donde funcionaba la confitería Los Andes. En los comienzos, Julio Sosa cantaba por el Morphy y por 20 mangos, hasta que un buen día lo descubrieron. A partir de allí, un viaje directo del bar de Chacarita al Teatro Piccadilly de la calle Corrientes. Sin escalas. Ahí empezó a cantar con orquestas. Primero Franchini Pontier, más tarde con Francisco Rotundo y después con Armando Pontier. De todos tus hijos más. Este fue el primer registro de Julio en Buenos Aires. Julio no es Gardel, ¿no? Pero podría haber llegado a
aparte de cartel, no de cantar. De cartel, Julio hubiera llegado y tal vez a apagarlo un poco, porque Julio gustó mucho a la juventud, a todo, y gusta sus gestos, sus manos. Julio era un gran actor, sentía mucho, él cantaba con una garra que es tremendo. Y aparte, bueno, amigo mío, fue mi gran y querido amigo. Y me respetó mucho, ¿eh? En la timba de la vida me planté con 7,5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barrarrea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. ¡Qué voz! Realmente, qué voz. Julio Sosa había debutado aquella misma noche en que le tomaron la prueba. Como no había ido preparado, hasta tuvieron que prestarle la pilcha. Años más tarde, ya en plan solista, Julio Sosa elige nada más y nada menos que al encumbradísimo bandoneonista Leopoldo Federico para que sea el director de su orquesta típica. Entre 1960 y 1964, Julio Sosa es el único artista de tango capaz de hacerle frente a lo que se llamaba en ese momento la nueva ola. El Club del Clan, el rock inglés y americano que venía pisando realmente fuerte. Palito Ortega, Cachita Galán, Nicky Jones y compañía llenaban estadios, pero Julio no se quedaba atrás. Incluso creó grandes éxitos propios, como por ejemplo el recitado ¿Por qué canto así?, que oficiaba de prólogo en una nueva versión de La Comparsita. Y también se animó a cantar viejos éxitos, reeditándolos y llevándolos a un suceso mayor, como por ejemplo el tango Cambalache. Y hasta se dio el gusto de retar a los jóvenes por su desapego al tango. ¿Qué me contás, Nicanor? ¿Qué me batís, Pirulete? Pero míralo, parecen monos sobre una plancha caliente. ¿Tienes razón? Claro que tengo razón. Sosegate, Pirulete. Perdóneme, don Ubaldo, pero hoy estoy con los 9. Te juro que tengo ganas de caerme de esa gente y cantarle 4 cosas que me están quemando el len. Y hacelo, pues, ¿qué esperás? Andá y pasales el peine. Claro que voy. ¿Me seguís? Yo te sigo hasta la muerte. ¡Para el baile! ¡Para el baile! Si es que baile puede llamársele a este. ¿Qué le sucede, caballero? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? Pasa que yo soy porteño desde el Jopo hasta el Juanete. Y no puedo comprender que hoy día los mequetrefes se olviden de la milonga. Muy bien dicho, Pirulete. Fue el último cantor solista de multitudes. Cuando murió en 1964 aquí en este lugar, una era del tango murió con él. Y es seguro que se ha muerto. Sosa fue el último cantor popular de tangos. 20 años antes, en 1944, Alberto Castillo fue el primero en formar su propia orquesta. Y el primero también en presentarse como solista, separado de la orquesta de Ricardo Tanturi. Con él comienza la era del cantor solista. ¿Qué saben los pitucos, lamidos y sucitas? ¿Qué saben los que tengo? ¿Qué saben de compás? Aquí está la elegancia. Cuando Castillo cantaba Así se baila el tango, señalaba a los pitucos, a los presumidos y a los niños bien. Y a veces, muchas veces, las cosas terminaban a las piñas. Castillo tenía 2 guardaespaldas que trataban de componer un poco la situación, pero si la cosa seguía, el propio Alberto se tiraba desde arriba del escenario y ahí sí empezaba la rosca. Los cantores solistas se acompañaban por sus propias orquestas o bien por guitarras
y brillaron en todos los bailes, en todas las radios, en todos los escenarios, hasta finales de los años 50. Para entonces la época de oro del tango ya estaba terminando y los cantores tuvieron que buscar otros rumbos, otros caminos. Los años 60 fueron una década particularmente difícil para el tango. Los bailes no eran lo que eran antes. Las presentaciones en vivo en las radios comenzaron a mermar notablemente. No existían los bailables. Y los paladines del tango, Canaro, Firpo, Lomuto, Di Sarli, lamentablemente fueron muriendo. La crisis del tango, la primera gran crisis del tango, se tornó insostenible. Había que desencillar hasta que aclare, como dice el dicho. Y muchos de los cantores desencillaron precisamente en lugares así como este. Las orquestas se vieron obligadas a reducir el número de sus integrantes y los cantores ya solo pudieron darse el lujo de acompañarse con 1, 2, 3 instrumentos, 4 guitarras. Los cantores famosos de orquesta siguieron cantando en las cantinas, se refugiaron en trincheras, como por ejemplo el Rincón de los Artistas, en Jonte y Boyacá, Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón, La Mochila, El Farolito, de la calle Chiclana. El caso más particular o emblemático tal vez lo constituya Edmundo Rivero, quien junto con 2 socios, allá por el año 1969, decidieron abrir este nuevo lugar, esta casa de tango, el Viejo Almacén. Según cuenta la historia, cuando los dueños estaban buscándole nombre a este nuevo boliche para su inauguración, se inspiraron en otro viejo almacén, la Recoba del Paseo Colón, un lugar que existió a metros de aquí, y es el mismo lugar que se invoca en la pieza musical Sentimiento Gaucho, aquella pieza musical que dice: en un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Todo sucio harapiento, una noche encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné. Y sentándome cerca, a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta cruel confesión: ponga, amigo, atención, sabe que es condición del varón del sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse tras de ella mi alegría se llevó, no quisiera verla nunca, que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pa' su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo corto de un solo tajo, con el filo su traición. Pero inútil, no puedo, aunque quiero olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella de ser como el trébol de olor que perfuma el que la vida le ha de arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez,
yo le he de perdonar. Si por celos a un hombre se llega a matar, se perdona cuando habla bien fuerte querer a cualquiera mujer. Sabe que es condición del varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con un hombre que la supo seducir. Y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca, que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene pa' su bien o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición. En aquellos años oscuros para nuestro país y para nuestra música, sostener el tango fue casi una cuestión de fe. Y si hablamos de fe, tal vez no sea casualidad que contemporáneo con el viejo almacén se haya inaugurado Caño 14. Según cuenta la historia, Caño 14 no lo comenzaron con mucha convicción. Parece ser que en una de sus noches previas a la inauguración, y cuando todavía le estaban buscando un nombre al local, alguien sugirió: con este boliche vamos a ir a parar todos a los caños. Se va a llenar de borrachos. Un caño lleno de borrachos. El 14 representando al borracho en la quiniela. De ahí surgió Caño 14. Y de allí, de ese Caño 14, surgió un nuevo apóstol del tango, Rubén Juárez. El de Juárez tal vez sea el caso más emblemático de un fenómeno que comenzó a darse a fines de los años 60, donde aparece una nueva generación de cantores que impulsados, que influenciados por la figura omnipresente de Julio Sosa y de algunos otros cantores exitosos en los años 40, todavía en actividad y en auge, comienzan a cantar, pero no solo en orquestas típicas, sino que también lo hacen en el formato solista. En 1969, y con jovencísimos 22 años, debutaba el Negro Juárez en Caño 14. Tocaba el fuelle como los grandes, cantaba como los dioses, estaba verdaderamente destinado al éxito. Cuando Rubén Juárez interpretaba en su fuelle el tango Mi bandoneón y yo, se producía un hecho artístico y a la vez un hecho mágico. Muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza. Yo le hablo de hombre a fuelle, mano a mano, lo mismo que si hablara con mi vieja. Y cuando él me responde, se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta. Dueño de una simpatía absoluta, de un carisma único, ya entrados los años 80, Rubén Juárez funda el Café Homero. Allí se daban recitales, conciertos del verdadero tango de esa época, pero cuando se cerraban las puertas del boliche, a eso de las 3 o 4 de la mañana, comenzaba la verdadera velada. Los artistas interpretaban, cantaban, bailaban, tocaban tangos de verdad, hasta bien entrada la nueva jornada. Si yo a mi bandoneón nos hemos puesto, como un cacho de tango entre mis venas y está, de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. De la generación de Rubén Juárez quedan todavía muchos cantores. Roberto Ayala, que debutó en 1962 en La Campana de Cristal, aquel programa televisivo del viejo Canal 7. Rodolfo Lemos, el último vocalista de la orquesta de Florindo Sazone. Carlos Barral, Francisco Llanos, el Chino Hidalgo. Y Carlos Paiva, que tuvo su gran momento cuando grabó el tango Taxi Mío, un éxito incluido en la famosísima telenovela de Alberto Migré,
Rolando Rivas, taxista. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad, mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo aprendo de letría. Aunque es justo decirlo, Carlos Paiva no es el único cantor que tal vez le deba gran parte de su fama y reconocimiento a la televisión. Ustedes que son jóvenes, ¿qué opinan del tango que la gente viene hablando desde épocas inmemoriales, que se muere, que desaparece, que se termina? Yo creo que no se termina nunca. Y además pienso que el tango en el año 80 comenzó a vivir una época muy feliz. Tal vez uno de los casos más sobresalientes sea el de Guillermo Fernández, tempranamente bautizado Guillermito, dado que a sus 7 u 8 años de edad empuñaba una guitarra para acompañarse y cantar como un profesional. Debutó en grandes valores del tango hacia fines de la década del 60. Guillermo Fernández hoy es un referente ineludible para todos nosotros, cantores de tango. Durante el año 2010, Guillermo Fernández y su orquesta típica grabaron su disco debut, al que llamaron Deseo, una verdadera orquesta típica como las de antes. Siento cada vez que yo te veo un fuego de éxtasis que me recorre el alma, quema en el pellejo y en los huesos un loco anhelo y por vos pierdo la calma. Y no me quiero olvidar de Raúl Lavie, el queridísimo Negro Lavie. Debutó en el año 1957 de la mano de la gran orquesta del maestro Héctor Varela. A partir de allí se convirtió en actor de cine, teatro y televisión. Y que a partir de allí tuvo una relación de ida y vuelta con el tango. ¿Qué pensás vos, Raúl Lavie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Bien? Bien, un gusto estar contigo. Bueno, lo que pasa es que no comienza en sí después de Héctor Varela todo eso. Yo venía trayendo, venía trayendo un aprendizaje alrededor de la música en general, porque a mí siempre me gustó cantar de todo. El tango, ¿cómo llega entonces esa posibilidad de cantar tango con Héctor Varela? Yo que ya trabajaba profesionalmente en una orquesta de tangos muy importante en Rosario, se llama Julio Conti, hasta que un director artístico de una emisora dijo: pibe, vos no servís. Y me dio el olivo. Y bueno, está bien, ahora voy a tener que trabajar. Pensé para mis adentros. Pero eso me liberó y me dio libertad para poder viajar. Y viajo a Buenos Aires por razones familiares, no con el pensamiento puesto en seguir una carrera en la cual ya había... ¿Ya te habías iniciado? Pues ya había fracasado. Para mí era un fracaso decir, bueno, chao, mejor que me dedique a otra cosa. Así que llamo a Enrique García Páez, un cantante internacional, y entonces me dice: acompáñame a Radio Belgrano, que tengo que llevar lo que tenía que cantar para que prepararan el libreto de su programa. Bueno, así voy, llegamos, conversando. Enrique dice: no sabes lo bien que canta este pibe. Y me contó que le dieron lo echaron de la radio porque decía que desafinaba o que no. Y yo no lo puedo entender porque yo algo conozco, decía Enrique. Entonces el tipo dice: bueno, que pruebe algo cantando. Y ahí fue donde canto con Carlos Parodi, un pianista que tenía Laurens en esa época. Me acompañó y canté. Y bueno, y ahí fue donde comienza toda esta historia. Al día siguiente me llaman de Radio El Mundo. Voy a Radio El Mundo, hago la prueba y debuté a las 21 horas en Radio El Mundo con una orquesta, la orquesta estable de 30 músicos o más, presentado por Antonio Carrizo. Mirando hoy desde aquí podemos decir que hiciste una carrera inigualable, podríamos decir. Meteórica. Meteórica. Los otros días me dieron un premio en el Congreso, por el Día del Tango, un reconocimiento a mi trayectoria, y se la dediqué a Hugo Moyano Vargas, que fue el director artístico, que en ese momento me dijo: pibe, vos no servís. Digo, gracias a él. Gracias a él, pero tampoco, yo creo que ni a él le nació, yo creo que fue algo que dijeron: tenés que decir esto.
y a este pibe le tiene que pasar esto, para yo tener la posibilidad de llegar justo en el momento exacto, al lugar exacto. Te quiero agradecer, Raúl, realmente sos un pedazo de la historia del tango, lo sabés, y sos uno de los cantores referentes para los jóvenes, para los intermedios, y bueno, te quiero agradecer esta sorpresa. No, es un gusto para mí. Gracias, Raúl. En 1910, esta cortada de Carabelas y Perón era una zona plagada de fondas y de boliches. Acá paraban los periodistas de La Prensa, La Nación, La Patria Argentina. Y precisamente acá estaba el bar El Americano. Un boliche de cierta categoría porque hasta orquesta propia tenía. Y en 1905, José Luis Roncayo estrenó un tango, un tangazo de Ángel Villoldo. ¿Qué tango? El tango del choclo. Aunque no dijeron que era un tango, dijeron que era una danza argentina, porque quedaba mejor. Buenos Aires, por todo el porteñito, el que no más compadrito de esa tierra nació cuando un tango en la vihuela, traje algún compañero, la nadie del barrio entero que baile mejor que yo. Ángel Villoldo, Arturo Matón, Alfredo Gobi, padre del futuro famoso violinista. Los primeros cantores de tango eran payadores, monologuistas, artistas de variedades, eso los hombres. Las mujeres cantaban cuplés, eran sopranos, actrices de teatro. Y los tangos eran tangos sencillos, pero con letras muchas veces de doble sentido, un poquito subidas de tono para poder interpretarlas en los prostíbulos. Y los tangos describían un poco a los personajes de Buenos Aires. Soy nacido en Buenos Aires, me llaman el porteñito. Soy el criollo más compadrito que en esta tierra nació. O me llaman Fortunato, mi apellido es Peñaflor, más conocido en el barrio como el primer pechador. Hacia comienzos de ese maravilloso siglo XX, los payadores, como Gabino Ezeiza, creador entre otras cosas de Heroico Paysandú, Villoldo, José Bettinotti, eran un suceso popular. Precisamente José Bettinotti y su pobre mi madre querida se convirtieron en un clásico del siglo XX. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando lo más vencida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando lo más vencida, en un rincón la encontraba. Es la madre en este mundo, la única que perdona. Si es la madre en este mundo, la única que perdona. La única que en un segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. La única que en un segundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no abandona. Pobre mi madre querida,
En 1912, Carlos Gardel, claramente influenciado por aquellos primeros payadores, graba una versión de Pobre mi madre querida, entre otras obras de estilo criollo. Y todo hubiera seguido así, entre cuecas, zambas, vidalitas. Pero en 1917 sucedió algo que pegó de lleno en el corazón de Buenos Aires. De no sé cuándo me acuesto, no puedo cerrar la puerta. Con 29 años, Pascual Contursi, poeta y autor de teatro, escribe los versos de un nuevo tango sobre la música del tango Lita de Samuel Castriota. Y así nace el tango Mi Noche Triste, el primer tango canción. ¿Qué tenían de distinto esos versos de los que cantaban los payadores? Todo. Ya no eran meras descripciones o letras con doble sentido. El tango comenzaba a contar un cuento, un drama de amor, con conflicto, desarrollo y final. Pero esta obra podría haber pasado sin pena ni gloria. Hacía falta una interpretación a la medida, alguien que la exaltara y que la convirtiera en una pieza única. Y ahí estuvo el maestro. Es lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazado. Me dijeron que volvías a Montevideo. En la película El último payador hablan de esto justamente. Pascual Contursi, el poeta, visita a José Bettinotti, que está muy enfermo y le muestra... Mejor vean. ¿Y eso? El disco que tanto esperé. ¿Tu tango? Sí. El primer tango canción grabado por Gardel. ¿Por qué no me lo haces escuchar? Ahí tenés el fonógrafo. ¿Te parece? Sí. Me gustaría escuchar. Mi abrace es lo mejor de mi vida, dejándome tan herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me esfuerzo para olvidarme de tu amor. En realidad, esta escena nunca pudo haber sucedido porque Bettinotti murió en 1915, 2 años antes de la grabación de Mi Noche Triste. Pero a Homero Mansi, autor del diálogo, le pareció una buena imagen para contar que los cantores de tango habían tomado la posta de los payadores. Campañando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto mi apuesto. Ignacio Corsini, el caballero cantor. Entre otras cosas, Corsini popularizó el repertorio de Blomberg y Maciel. En esos valses, tangos y milongas se contaban y se cantaban historias de la época de Juan Manuel de Rosas. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba con una... Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la pulpera de Santa Lucía. A Agustín Magaldi lo apodaban la voz sentimental de Buenos Aires, porque su repertorio estaba repleto, plagado de tangos tristes y sentimentales, pero también de tangos de protesta, como por ejemplo el mítico tango El Penado 14, que en el año 1929 vendió muchísimos discos. Carlos Gardel marcó una escuela no solo en la manera de cantar, sino también que allá por el año 1912 es cuando forma el dúo con su amigo
uruguayo José Razzano. Un dúo que tuvo mucho éxito y que duró hasta 1925. Claro que ellos no interpretaban tangos, sino que interpretaban canciones criollas. Y los otros cantores también lo siguieron en eso. En 1925, por ejemplo, Agustín Magaldi empezó a cantar con Pedro Noda. Formaron un dúo que duró 10 años, hasta 1935. Mientras se va la tarde, seguí bailando. Aquí, para allá, venite, ay, cómo jugarlo. Era cual la virgen aquella mujer que infiltró el querer en mi corazón y en cada fibra. Detrás de ellos, entre 1920 y 1935, aparecieron otros grandes cantores. Oscar Alonso, Héctor Palacios, Charlo. Ciego le creí, sin dudar jamás, y al correr del tiempo su ficción con pena inmensa comprendí y pienso en dicha tan fugaz. En la primera película sonora argentina aparece un solo cantor de tangos, Alberto Gómez. Parece ser que Alberto Gómez era un gran intérprete, pero como actor era un gran cantor. Entre 1920 y 1930 se da una década de mucho éxito para el tango, no solo para los cantores nacionales, sino también para las orquestas típicas. Por ejemplo, Francisco Canaro, Osvaldo Fresedo, Roberto Firpo, Cobián, Lo Muto, la Orquesta Típica Víctor y la de Julio De Caro. Hacia fines de 1926, al gran Francisco Canaro se le ocurre que las orquestas pueden tener cantores. Pero los cantores son solo invitados para cantar los estribillos. Podemos decir que con Roberto Díaz, en la orquesta de Francisco Canaro, se inaugura una nueva era, la del cantor estribillista. Todas las orquestas típicas de la época siguieron los mismos pasos y con mucho éxito. Y los grandes cantores estribillistas, los que alcanzaron mayor éxito, fueron Roberto Díaz, Charlo, Teófilo Ibáñez, el gran Carlos Dante, Roberto Maida. Todos ellos fueron estrellas de esas orquestas, pero estrellas anónimas al fin. En los discos, y sin nombrarlos, solo figuraba la frase "con estribillo cantado". Adelante. Buenas noches. ¿Eh? ¿Qué haces vos aquí? Papá, perdóneme, pero tengo que hablar. ¿Cómo te atreves a venir a este sitio? ¿Quién te ha contado? Aunque usted me lo ocultó siempre y aunque no usa su verdadero nombre, yo sabía cuál era su trabajo, papá. Y no me avergüenza. Siento orgullo de ser su hijo. Yo también tengo alma de artista y quiero trabajar en el teatro. ¿Estás loco? Vos estás estudiando. ¿Vas a entrar a la universidad? No quiero estudiar más. Tengo voz y entusiasmo por el canto. Estoy harto de vivir encerrado en un colegio. Muchos de los cantores que entre 1926 y 1930 trabajaron de estribillistas fueron luego importantes solistas con guitarra, como por ejemplo Charlo, quien además fue un gran compositor. Pero la figura emblemática, la que rompe el molde, es la figura de Hugo del Carril, quien comenzó como locutor de radio, después fue estribillista, precisamente, de Edgardo Donato, y lanzó su carrera solista con guitarras allá por el año 1936.
poco después de la muerte de Carlos Gardel. Pero no todos los estribillistas siguieron el camino del cantor solista, y mucho menos el de la estrella de cine. En este recinto, el 1 de julio de 1937, debutó la orquesta típica de Aníbal Troilo con la colaboración vocal de Francisco Fiorentino, quien también se encargó de la pincha del conjunto, dado que Fiorentino, entre muchas otras cosas, también había sido sastre. Con el debut de la orquesta típica de Aníbal Troilo con su cantor Francisco Fiorentino, nace la era del cantor de orquesta. Ya no son los cantores que simplemente cantan el estribillo. Se convirtieron en estrellas con nombre y apellido, con cartel propio. Inclusive ahora cantan casi toda la letra de los tangos, y su actuación, junto a su pinta y o su presencia, pasan a ser muy importantes. El cantor de tango se convirtió en un instrumento más de la orquesta, que sumaría convocatoria, pero su labor pasa a ser tan fundamental que la gran mayoría de las orquestas de los años 40, a excepción de Troilo, D'Arienzo, Pugliese, ya casi no van a grabar tangos instrumentales. Se forman los dúos de cantor y orquesta, y los nuevos autores comienzan a escribir precisamente para que los cantores se luzcan. Con la creación del binomio cantor-orquesta o orquesta-cantor, el tango se toca, se baila y se canta, como ya lo prometía el eslogan de este maravilloso lugar, que fue el Marabú. Todos al Marabú, la boate de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos. Hacia fines de los años 40, existen algo así como 150 orquestas típicas, y todas cuentan al menos con dos cantores, uno para el repertorio romántico y el otro para los tangos reos. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo valor. Con el tango Tres Esquinas, D'Agostino y Vargas la rompían. Pero ojo, no era el único binomio. Había que ver lo que sucedía cuando Alberto Castillo cantaba Así se baila el tango con la orquesta de Tanturi, o lo que sucedía con la orquesta de Pugliese cuando Alberto Morán interpretaba El Abrojito. Las mujeres dejaban de bailar. Y parece ser que un poco por eso los hombres tenían un poquito de bronca. Otro que tenía mucha pinta y que producía algo parecido era Julio Martel, el cantor de Alfredo de Ángelis, quien junto con Carlitos Dante hacían unos dúos fenomenales. Ahí está, Julio Martel. Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosas y claveles blancos, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzó. Ay, la tarde va muriendo y el pregón me va haciendo. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que queda. Y como les decía antes, el binomio Troilo-Fiorentino, con quienes comenzó un poco todo este asunto de el cantor de orquesta y sus éxitos. Como los futbolistas de hoy en día, los cantores pasaban de orquesta en orquesta, y como en el fútbol de hoy, esos pases se daban porque los directores les ofrecían más dinero
a los cantores, para tentarlos. Cuentan que Francisco Rotundo pagaba muy bien, y cuando Francisco Rotundo lo invita, lo tienta a Florial Ruiz a abandonar la orquesta de Aníbal Troilo, Pichuco Troilo no solo que entendió de qué se trataba ese abandono, sino que le dijo: averiguame si no necesito un bandoneonista. Después de tantas vueltas, el tango vuelve a comenzar, porque el tango se reinventa y busca su voz. Y nosotros seguimos y seguimos, porque somos eso, cantores. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde arranco, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas compadre y de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemen los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor, vieja barriada que fue estandarte de mis arrestos de juventud. Yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde arranco, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas compadre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemen los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal.